tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Estamos en Libre Opinión. El programa de hoy va a ser el tercero y último en donde vamos a concluir el análisis de esto que sufrimos todos en Acapulco y que dieron en llamar el Acamoto, que al fin de cuentas no sabemos quién lo organizó y pues como alguien decía en el programa pasado, las victorias tienen muchos padres y las derrotas no tienen madre, ni quien se asome, ¿verdad? Bueno, en la tarde de hoy están con nosotros el psicólogo Víctor Jorrín Lozano, quien es rector de la Universidad Español. Víctor, bienvenido y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todo tu auditorio y a ustedes buenas tardes. También está con nosotros el licenciado Felipe Esteban Gómez Gutiérrez, él es académico y es abogado postulante. Abogado, buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes Pepe, buenas tardes auditorio, síganla pasando bien con nosotros aquí, bien con este bonito programa. Muy bien, muchas gracias. Y por supuesto que está Jorge Muñoz con nosotros, él es licenciado en turismo, ex presidente del Colegio de Licenciados en Turismo y pues ya miembro del staff, ¿no? Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, con el gusto de estar siempre con ustedes. Muchas gracias. Bien, pues el hacer un repaso breve sobre lo que vivimos en esos 3 días, que ha sido algo que se ha repetido durante varios años, pero creo que esto fue la epítome, ¿no? Creo que ahora tomó dimensiones catastróficas, lo que vimos de ver gente armada disparando al aire, de ver desnudos en vía pública, que ya los habíamos visto el año pasado también, pero no de manera formal. Vimos a alguna mujer desnuda en una moto, pero aquí en un estrado y ahí rodeado de toda la gente con toda la formalidad del caso, un desnudo que viola pues la ley, viola el bando de policía de buen gobierno. Y bueno, y toda una serie de violaciones al reglamento de tránsito que implica desde la falta de uso de casco, el viaje en la motocicleta de más de una persona sin las protecciones requeridas, y que como consecuencia dio la muerte de varias personas e infinidad de heridos. Pero no hay que perder de vista que no son solo ellos los que se ponen en riesgo, sino ponen en riesgo a la sociedad entera. Cuando nos toca circular y estas personas pues deambulan en estas motocicletas a altas velocidades sin ninguna restricción, con el uso de estas drogas permitidas, entre ellas el alcohol, pues no tienen control de lo que hacen y es muy sencillo de tener un accidente con ellos por más precaución que tenga uno al conducir. Lo que tratamos de hacer es, al analizar todo esto, y es ver la gravedad del caso y entender las consecuencias para encontrar la forma de que no se vuelva a repetir. Creo que Acapulco tiene muchas otras formas de hacerse de recursos que prostituirse. No podemos aceptar que se prostituya nuestra ciudad y se justifique simplemente por haber tenido algunos ingresos, 3 días, una vez al año. Víctor. Buenas tardes, mira, tienes toda la razón, no cabe duda que hay otra serie de actividades que se pueden realizar, entre ellas actividades culturales y recreativas, turísticas, pero independientemente de esto lo manejan como un deporte, un hobby, el venirse en la motocicleta. A mí me tocó el recorrido desde la Ciudad de México hasta acá, pues encontrarme varios grupos de los motociclistas y me tocó ver de diferentes clases, vamos a decirlo así, económicas y culturales, ¿no? Algunos pues con muchos tatuajes, otros que venían simplemente con la camiseta, otros que sí venían con casco, otros traían pues prácticamente una mochila con el sleeping bag ahí. Y había otros que traían unas motocicletas arriba de camionetas muy finas y bastante caras, que te daba pues la posición social de la persona que venía. Algunas con motocicletas que parecían, ya la llanta parecía de bicicleta, ¿no? Muy delgaditas, y nos asombrábamos que cómo es que iba a llegar hasta Acapulco. El problema es cuando llegan y se les da tanta libertad y no hay autoridad que los pueda controlar. Cuando tienes grupos de este tamaño se tiene que prever una estrategia
para poder establecer controles. Entre ellos, si metes a un auditorio un grupo de 1,000 personas, no es lo mismo que meter a un auditorio de 10,000 o de 50,000. Y si hay un incidente, puedes causar la muerte de mucha gente si no tienes las puertas de emergencia para salir, en fin. Y acá hizo falta controles que también el año pasado se dieron, hizo falta. Y obviamente los muchachos y algunos ya adultos, vamos, mayores, que hicieron pues conductas que no van permitidas dentro del marco de la convivencia social. ¿A qué me refiero? Que los muchachos de Acapulco, cuando salen a la discoteca o van a tomarse una copa al bar, pues lo que normalmente hacen es tomarse su copa, bailar, pasársela muy bien, pero generarles un show de desmanes no es lo más correcto. El que puedan meterse y hacer saqueo de una tienda de autoservicio, el que saquen una pistola en la principal vía, ¿no?, de Acapulco, que estamos acostumbrados ya a ver muchas cuestiones que están pasando en Acapulco, pero no como una vida cotidiana que esté pasando todos los días en la costera. ¿A qué me refiero? Que bueno, que por ahí nos pueden aparecer muertos en alguna colonia, en alguna esquina, un desaparecido, bueno, muchas cosas de este tipo que están pasando, que son propias de una descomposición social. ¿Qué hay que hacer? Hay que retomar el camino. Retomar el camino quiere decir revisar reglamentos, establecer estrategias de controles. ¿De qué otra manera podemos establecer controles? No se permite la entrada de grupos de este tamaño si no están registrados en un club. Que tengan un registro. A ver, va a venir el club número 1, el 15, el 20, el nombre que le quieras poner, pero entrégame tu lista de registrados que van a venir y ok, pueden pasar, ya sabemos que tienen un cierto control. ¿Cuáles son los controles? Casco, no puedes tener bebidas alcohólicas. Yo tengo cercanos algunos amigos de un matrimonio joven que precisamente saliendo de la Condesa, sin que hubiera el Akamoto en una moto, se accidentaron y perdió la vida la mamá. Y hace unos días otros en carretera, en Iguala, también otro pierde la vida otra persona ahí. Bueno, todo esto a causa de que falta de controles y también elementos de seguridad y de conciencia que se tienen que establecer en todos aquellos que utilizan este tipo de automotores. El que en Monterrey te estén poniendo con mucha fuerza el alcoholímetro y multas muy fuertes para que los jóvenes pues moderen la bebida. Otros casos en el Distrito Federal también te están poniendo los controles, se disminuye el número de muertes que se están causando por esto. Pero si aparte de esto, bueno, que te mueres tú solo porque tú tomaste y tú chocaste, pues hasta ahí está bien. Es tu culpa, es tu responsabilidad, pero también es responsabilidad de la autoridad evitar las muertes, estableciendo las reglas de convivencia en una sociedad. Yo lo que creo es que sí hace falta un tema de educación social, de respeto a las leyes, no solamente de Acapulco, de cualquier ciudad. También lo hemos visto, si te hablo del Akamoto, también te puedo decir que en el Cervantino también ocurren desmanes, también han pasado. No salen tan públicos porque tampoco les permiten que dentro de la parte histórica y todo lo que hacen ocurra, pero pues ocurren en las cantinas, en los bares, vuelven a pasar, pero van poniendo reglas y los van limitando. Lo mismo pasa en Monterrey, los van limitando, van poniendo controles. Yo creo que aquí lo que hace falta es establecer más controles. De esta manera podríamos establecer reglas muy claras. Vas a ir a Acapulco, sí, te la vas a pasar muy bien, sí, pero ¿sabes qué? La motocicleta con casco. No puedes llevar más que 2 elementos, cuando mucho, cuando la motocicleta lo permite. Pero el que ya rompan las reglas de respeto dentro de la comunidad es verdaderamente un problema. Ahora, si tú te haces un recorrido, no solamente es el Akamoto, también si vas por la escénica o si también te vas a la parte de la quebrada, también tienes escenas inadecuadas, ¿sí? Que es una falta de respeto que se hace a la vía pública, a las instalaciones, el hecho de que avienten la bebida alcohólica y hagan la competencia para aventar la botella, a ver quién la avienta más lejos en el acantilado de la quebrada, la basura la dejan tirada, se orinan en la vía pública. Bueno, son una serie de elementos que la misma autoridad tiene que ir estableciendo reglas, ¿no? Y si no se las dices, si no se las exiges, pues sigue habiendo ese marco de libertad. Y esto es igualito que la educación con los hijos, ¿no? en la casa, en el hogar.
Yo como rector de escuela pues tengo que estar muy al pendiente de qué están haciendo los jóvenes, qué inventan cada día, porque son muy ocurrentes. Nosotros también ya fuimos jóvenes y también pedíamos permiso para ir al PAN y para ir a ver a la novia, o nos salíamos a lo mejor de pinta, pero en nuestra época teníamos controles que lo más que a lo mejor podía ocurrir en la juventud es que te fueras de pinta. A lo mejor en los años 80 los muchachos lo más que podían hacer era meter a una escuela un termo con alcohol, pero ahora ya no es alcohol, ya meten otro tipo de cosas y hay que saber muy a las vivas con todos los muchachos y con los papás. Entonces, la clave, pienso, es que sí, el gobierno tiene que establecer las reglas. ¿Y quién tiene que establecer? Yo te diría, ¿cómo es posible que te permita que circules con una motocicleta desde la Ciudad de México sin casco? El primero que tiene que pararlo es la autoridad federal, es decir, no puedes circular y no llegas a Acapulco si no traes el casco, es lo primero, ¿no? Cuando detienes a los 4 o 5, a los 5, 10 primeros, los que vienen atrás se avisan de inmediato y dicen, ¿sabes qué? Están deteniendo, nos regresamos o vamos por el casco. Si cuando llegan a Acapulco y estás en Acapulco y ya estás tomado, te detengo y te pongo el alcoholímetro y ahora sí tienes que establecer la regla, ¿no? A lo mejor en Acapulco, por ser la zona turística, le damos cierta, nos hacemos a lo mejor de la vista gorda, ¿no? Está tomando porque vino a la fiesta, se le está pasando muy bien, sí, pero ¿sabes qué? Tienes que respetar, ¿no? Y hay otro dicho que dice que no hay borracho que coma lumbre. Ni loco que se desbarranque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estás tomado, sí, pero tienes que respetar, ¿no? No le faltes el respeto a la sociedad, no le faltes el respeto aquí a tu comunidad, a tu mismo grupo, pero ya lo ven como diversión, el faltar al respeto y a ver quién lo hace más grande, entonces se convierte esto pues en un libertinaje. El tener que ir permitiendo que las reglas se rompan cada vez más nos va haciendo una sociedad permisiva. Cuando eres padre de familia y dejas que tu hijo llegue a las 5 de la mañana y luego no llegue y luego falten 3 días a tu casa, eres un padre totalmente permisivo. ¿Qué te puedes esperar que pase con tu hijo cuando te preguntes, oye, ¿dónde andabas? ¿Con quién te juntas? ¿Qué estás haciendo? Y si el alumno te miente, el hijo te miente en la escuela, te miente en la casa, pues también te la vas a creer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tener un poquito de sentido común como papás, sentido común como ciudadano, hasta donde la sociedad me lo permite. Yo creo que vale la pena lo que estás haciendo, estos foros, porque es la sociedad la que habla, ¿sí? Y aquí le tenemos que hacer un llamado a los regidores. A ver, regidores, vamos a revisar el bando de policía y buen gobierno. Vamos a revisar a reglamentos y espectáculos. ¿Qué tienes y cómo podemos regular estas cosas? De tal manera que podamos establecer un mayor control y se puedan hacer las cosas, que se diviertan. Vamos, se vende alcohol en Acapulco, pues sí, que se lo tomen, pero todo tiene que tener medida. Y respeto también a la sociedad que circulamos para que tengamos pues mejores ciudadanos. Pero yo no puedo ver a un buen ciudadano que se pare arriba de una moto, esté haciendo el caballito, que dices, bueno, qué pericia tan bonita tiene, pero sabes que me estás poniendo en riesgo a los niños que están ahí enfrente, me estás poniendo en riesgo tu vida y me estás poniendo en riesgo el prestigio de la ciudad si ocurre otro accidente más, o si se va a ver Acapulco como la ciudad de la pornografía o como que lo queremos ver. Acapulco es precioso, yo creo que tiene muchas ventajas. Los que hemos tenido oportunidad de viajar y conocer otras partes, pues nos damos cuenta de las ventajas y bondades que tiene Acapulco. Hay que cuidarlo. Yo veo esfuerzos que hace la presidencia municipal, que hace el gobernador, y que los entiendo que es muy complicado estar del lado del ciudadano y le pegas, ¿no?, al gobernador y le pegas al presidente municipal y le dices no lo estás haciendo bien. Bueno, sí ocurre, pero estar de ese lado también es muy complicado. ¿Qué es lo que se requiere? Es que todos ayudemos. Si las universidades podemos ayudar a los regidores haciendo la revisión de los reglamentos, con todo gusto, estoy seguro que los regidores van a poder encontrar en las universidades un gran apoyo para hacer una revisión, una investigación de cuáles son los mejores bandos de policía y buen gobierno que hay en el país y que puedan permitir que haya diversión, pero haya reglamentación. Yo sería mi comentario. Muy bien. Señor licenciado, por favor, sobre la cuestión legal precisamente que tocó el psicólogo Víctor Jorrín, que nos habló de normas y de respeto a todas ellas.
¿Nos quisiera usted hablar sobre el origen y lo que no se está cumpliendo? Claro que sí, Pepe. Mira, primeramente tenemos que conocer cuál es la base legal del municipio libre. La base legal del municipio libre es el artículo 115 de nuestra Constitución Política del país. En ella se establecen todas las normas, ¿verdad?, todos los supuestos jurídicos que dan origen pleno a través del Estado al municipio libre. Ahí mismo vemos que nos establecen cuáles son los servicios públicos con que debe de contar el municipio libre. Y está el fundamental que se debe de aplicar de inmediato, que es la seguridad pública. ¿Qué es lo que falta aquí en Acapulco? La actividad turística es una actividad 100% económica que levanta Acapulco a todos los niveles y en todas las temporadas. Hemos tenido turismo al 80, 90 y hasta el 100%. Pero le puedo llamar trágico evento de las Acamotos, pues me parece, la verdad, por demás violatorio de todas las garantías de los ciudadanos y del turismo. ¿Por qué? ¿Por qué el ayuntamiento no aplicó las normas de seguridad que se deben de aplicar de acuerdo a lo que marca el bando de policía y buen gobierno, de acuerdo a lo que ordena, ¿verdad?, la ley orgánica del municipio libre, donde nos dice claramente que debe de aplicarse por parte del presidente municipal el orden, la paz y la tranquilidad pública en Acapulco, principalmente en la vialidad, y es ahí donde nos vamos, donde todos los motociclistas que vinieron violentaron el reglamento de tránsito, y no nada más eso, sino violentaron la ley sustantiva penal de Guerrero, y no nada más la de Guerrero, sino también la federal. ¿Por qué? Porque hubo portaciones de armas, hubo, ahora sí, pornografía. A mí me tocó ver una dama que se paró y se quitó todo y desnuda completamente. Una dama que iba con su novio y se subió a un motociclista y se la llevó y falleció. Y otros accidentes más que ocurrieron en Acapulco, cosa que nunca pasa. Ahora se metieron a los otros a robar, a seguir embriagándose, para drogarse y permitir la autoridad. Todo esto quiere decir que no hay asesores en el municipio de Acapulco, que nos falta conocer el orden jurídico que tiene Acapulco. Necesariamente el Cabildo debe de analizar, como dice Jorrín, cada uno de los reglamentos que existen en el puerto, pero fundamentalmente el bando de policía y buen gobierno. No digo que le falte mucho, está muy bien hecho el bando de Acapulco, muy bien, vienen todas las violaciones, vienen todas las sanciones, viene todo bien, pero no lo aplican. No lo aplican, ¿por qué? Vamos a hablar de corrupción. La corrupción se sigue dando en Acapulco, principalmente en los de seguridad. No porque lo diga yo, sino porque lo dice México entero. Pero aparte de eso, lo de las motos tiene más de 10 años aquí en Acapulco. Pero anteriormente, tranquilamente, con tranquilidad, andaban los motociclistas, sí haciendo su circo y todo, pero todo con medida y con precaución, y todo con la medida y seguridad, porque teníamos a la federal, a la policía preventiva, ¿verdad?, al ejército, que estaban al pendiente de todo esto, y ahora ni el ejército, ni la federal, ni la preventiva estuvieron al tanto. Al contrario, el ayuntamiento agarró y desvió vialidades para los de aquí de Acapulco, que no crucen por aquí. ¿Por qué? Si somos ciudadanos de Acapulco y tenemos el derecho de transitar por esas calles, ¿por qué no los prohibieron? Las vialidades, que son servicios públicos también, son de nosotros, no son de los motociclistas. ¿Por qué no los mandaron allá al Boulevard de las Naciones, rumbo a Barra Vieja? Allá que se hubieran hecho su circo y todo eso, allá se hubieran drogado, allá se hubieran matado si quieren, pero no aquí. El turismo que realmente venía a disfrutar de Acapulco, muchos se tuvieron que ir.
Sí hubo derrama económica para Acapulco por ese turismo, pero es un turismo antisocial, un turismo violatorio de todas las leyes, un turismo que lo cierto es que ya no queremos en Acapulco. O si vienen, correcto, como decía Jorrín, se le permite el acceso a Acapulco a los clubs o asociaciones de motociclistas que estén debidamente registrados, que estén legalmente constituidos, y no nada más bandas, bandas y bandas, que para bandas ya tenemos muchas. Jurídicamente, las violaciones al reglamento de tránsito, las violaciones a la ley de armas de fuego, las violaciones a diversos delitos que hubo, ¿verdad? Como son lesiones, delitos de tránsito de vehículos, o sea, el Código Penal se lo comieron, el bando de policía se lo comieron, el Código Penal Federal se lo comieron, o sea, fue un turismo libre. Vino a Acapulco a violentar toda la ley, desde la Constitución a la Constitución de Guerrero, a los reglamentos, todos los reglamentos de Acapulco, y principalmente, no quiero culparlo, pero esa omisión de la aplicación de la ley fue el presidente municipal, porque él es el representante del ayuntamiento. Él es el representante de Acapulco, el que debe de vigilar el orden y la paz aquí. Y todo fue contrario. Todo fue realmente contrario a lo que marca el orden jurídico de Acapulco. ¿La ley de responsabilidad de los servidores públicos aplica en este caso? Claro que sí, incluso la ley orgánica del municipio libre y el bando de policía y buen gobierno señala que todas las violaciones de los servidores públicos, en este caso del municipio, ¿verdad?, se aplica la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Es aplicable, incluso puede someterse a juicio político si así es necesario, en el caso de algún servidor público que haya violentado alguna ley o que haya omitido aplicarla. Me surge una pregunta muy interesante porque todos hemos aceptado lo crítico que de los 3 días que vivimos, las razones por las cuales lo vivimos así, la omisión de la autoridad, los riesgos en los que estuvieron nuestras familias y los riesgos de quienes, de ese turismo antisocial que vino y que muchos de ellos perdieron la vida. Lo que me salta y creo que es lo más preocupante es la terrible impunidad en la que vivimos y que es la que le da precisamente el sustento a toda esta corrupción. Han pasado ya varias semanas de que terminó este evento y no hemos visto ninguna acción de ninguna otra autoridad en relación a los hechos. Alguien tiene que ser responsable. Estos delitos cometidos, porque fueron delitos por omisión o por acción, se procesan o se hacen por querella o se hacen de oficio. Y si es de oficio, ¿quién es la autoridad competente y por qué no se ha hecho? Son delitos al 100% oficiosos. Otros, los de tránsito de vehículos, por querella. Pero lo tiene que presentar la ciudadanía o, en su caso, la autoridad pública. Pero, Pepe, ¿acaso crees que la Policía Federal va a poner una denuncia porque hubo omisión por parte de las autoridades federales al permitir que trajeran armas? ¿Tú crees que alguien del ayuntamiento, entre ellos los policías preventivos, van a poner una denuncia diciendo no nos dieron órdenes de aplicar el reglamento? No lo van a hacer. Lo que tiene que hacer la sociedad civil es presentar una carta, ¿verdad?, al presidente de la República, al gobernador, ¿verdad?, con copia a todos los de seguridad pública para los efectos de dar a conocer los trágicos hechos que ocurrieron en Acapulco. Para que no vuelvan a ocurrir, ¿qué debemos de hacer?
se acerca, vienen los motociclistas, correcto, presentarle una carta al presidente municipal y al cabildo en donde le digamos de que se apliquen las leyes y reglamentos que hay en México en materia de seguridad. Si el primer día no lo cumplen, promover la sociedad civil un amparo para que concedan la suspensión y apliquen por la omisión. Amparo contra la omisión de la autoridad de establecer el orden y la paz en Acapulco. La sociedad civil tampoco grita, todos nos quedamos callados. Yo no salí esos 3 días, ni mi familia, no pude divertirme en Acapulco, no pude ir siquiera al Parque Papagayo porque ahí andaban los motociclistas. ¿Sí? Y todo lo veía yo a través, me mandaban mensajes en WhatsApp de todo lo ocurrido. ¿Qué hacemos, ciudadanos? Hay que juntarnos, sociedad civil, hay que presentar escritos, hay que presentar cartas abiertas, ¿verdad? Para que ya, si vienen los motociclistas, vengan todos organizados y no vengan a dar circo en las vialidades más transitadas por el turista y por los acapulqueños. Es que los acapulqueños debemos pegar el grito. ¿A quién? Pues a las autoridades. Si no nos hacen caso, adiós. Claro. ¿Usted considera, abogado, que la inacción de parte de los ciudadanos se debe a una posición de hastío, de fastidio, de tener un gobierno autista que no nos escucha, ni nos ve, ni nos oye, y mucho menos nos responde, o a una profunda ignorancia de las leyes y de no saber qué hacer ante un evento como este? Mira, la ignorancia de las leyes no nos exime de responsabilidad. Simplemente te voy a decir lo que muchos decimos: aunque grite, no pasa nada. No hacen nada. Ahí va a quedar, en el hielo, se va a deshacer y se va a olvidar. Eso es lo que pensamos muchos. ¿Así? ¿Y por qué? Porque realmente la autoridad es sorda, es ciega, te ignora, y de que hagan eso, mejor no voy. ¿Y no hay causas legales para obligar a la autoridad a que deje de ser sorda y ciega y responda? Claro que sí, está el amparo, ¿verdad? Siempre que se presente una solicitud ante autoridad, en 24 horas nos tienen que resolver. En algunos hay más días, en materia fiscal hay a 15, a 30, antes eran 45, ya hay, pero no lo hacemos. Tal vez no todavía, Tampoco. ¿no? Todavía no, pero sí es necesario. Jorge, por favor, tu opinión. Pues la verdad es que primero quiero seguirte agradeciendo la invitación al evento. Sin duda, es un tema muy interesante y que va a seguir dando mucho de qué hablar. Me congratulo además de que en estos 3 programas pues hemos tenido diferentes opiniones. Hemos tenido ya a diferentes actores aquí, gracias obviamente a tu invitación, sin duda, y tuvimos aquí al presidente de la Asociación de Motociclistas del Estado de Guerrero, quien también nos ponía en contexto lo que sucedía dentro de este evento, cómo es que ellos se organizaron, cómo es que ellos vinieron, cómo es que de manera también desorganizada vinieron muchos de ellos y otros convocados por las mismas redes sociales, que son obviamente también un fenómeno hoy en día, las redes sociales, y que sirven obviamente como un efecto multiplicador a veces para pues obviamente magnificar y difundir eventos negativos o poco los positivos. Sin embargo, esa es una opinión. Tuvimos también la opinión aquí de 2 personajes que son miembros de la sociedad médica, 2 psiquiatras tuvimos aquí, quienes son los representantes de esta organización que se encarga de atender las adicciones en Acapulco. Tuvimos también a otros licenciados en turismo. Y hoy, mi querido Pepe, pues tenemos aquí a un académico, a 2 académicos, 2 personajes que están obviamente
vinculados con la parte educativa, ¿no? Desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista jurídico. He estado escuchándolos a ambos, por supuesto, y también a ti, mi querido Pepe, escuchando las diferentes opiniones que la verdad de las cosas enriquecen muchísimo este debate, ¿no? Desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista jurídico. Si me lo permites, mi querido Pepe, yo quisiera un poco para poner en contexto a quienes hoy nos acompañan en esta tercera sesión o en este tercer programa, pues decirles lo mismo que hemos estado repitiendo con anterioridad, ¿no? Primero, obviamente, comentarles que no nos espantan este tipo de eventos, ¿no? Porque algunos compañeros de la prensa y algunas otras personas, líderes de opinión, también dicen que somos muy asustados y que este tipo de cosas, pues, suceden en todos lados. Reiterarles que no somos miembros del Opus Dei, ni tampoco miembros de la Vela Perpetua, ¿no? Para estarnos asustando de esto, ni mucho menos. Y sí, también decirles, porque por parte de muchas gentes del sector turístico, insisto, es solamente para poner en contexto de quienes hoy nos acompañan y que tengan también mayores elementos para emitir un juicio, ¿no? También un poco más elaborado y más profundo. En los anteriores programas su servidor se pronunciaba con el propósito de decir que debemos desligar totalmente este evento de la parte turística. Y lo explico a quienes hoy nos acompañan y al público que nos ve. ¿Por qué desligarlo? Porque para las autoridades en materia turística o para las autoridades turísticas es muy fácil decir que este es un evento que trajo derrama económica. Es muy fácil decir también que es un evento que trajo mucha ocupación hotelera. Y es muy fácil decir que hubo mucha afluencia turística. Pues sí, la hubo, pero no la hubo precisamente por este evento. Hay que recordar que el puerto de Acapulco en esos días tenía, además de este evento, tenía otras convenciones y estábamos prácticamente pasando por un momento importantísimo de varios fines de semana con una afluencia turística importante que dejó obviamente una buena derrama económica. No vamos a decir que no, pero esto no es lo que hace la derrama económica en Acapulco, es una parte muy pequeñita y este evento tampoco es el que hizo obviamente la afluencia turística ni tampoco la ocupación. Por ello hay que desligarlo totalmente porque nuestras autoridades en materia turística, tanto la municipal como la estatal, traen un discurso muy trillado, muy repetitivo. Pues es que hubo derrama económica, hubo afluencia turística y algunos líderes también del propio sector, ¿no? Sobre todo quienes tienen negocios en la Condesa o ahí en algunas taquerías, ¿no? Que también son miembros de algunas cámaras, ¿no? Y obviamente esto no este es el tipo de negocio que queremos para Acapulco. Lo hemos repetido hasta el cansancio por diferentes circunstancias. Por otro lado, también es importante destacar, sin duda, que este tipo de eventos no están encuadrados de lo que es corrientes turísticas como tradicionalmente las conocemos. Decía yo en las anteriores ocasiones que nos hemos remitido a la bibliografía turística, a leerla, obviamente para sustentar nuestras afirmaciones. Y desde luego no encontramos en la bibliografía turística qué tipo de turismo pertenece a este movimiento. Yo lo he encuadrado sociológicamente como parte de un movimiento de la subcultura. Esta es parte de la contracultura que hay en nuestra población, en nuestra sociedad, ¿no? Entendida como tal, obviamente la subcultura o la contracultura, aquella que destruye los valores de una sociedad, ¿no? Aquella que está inclusive en contra del status quo, en contra de lo establecido, ¿no? Y estas son cosas que obviamente hay que ponerlas en contexto, hay que aclararlas, obviamente, para que la gente, pues obviamente no se vaya con la idea de que estamos haciendo juicios de valor, ¿no? Y que los juicios de valor quedan única y exclusivamente como tales, o simple y sencillamente encuadrados en una opinión personal. No, de ninguna manera. Lo que nosotros venimos a decir aquí está sustentado, lo que el abogado dice está sustentado en la norma jurídica, lo que el sociólogo o psicólogo lo dice también está sustentado obviamente en las
en la ciencia de la psicología. Y lo que yo vengo a decir también está sustentado en los escritos, en las bibliografías, en materia turística, ¿no? De tal manera, entonces, es que hay que desligar este evento totalmente de lo que significa la parte turística. No es un evento turístico, es una manifestación social, sí, pero de lo que está considerado como la subcultura, como la contracultura. No está ni siquiera considerado como turismo social, porque el turismo social no lo hace este tipo de persona. Está bien definido, no solamente por la Organización Mundial de Turismo, sino también en su momento por la Ley General de Turismo, o la Ley Federal en el pasado de Turismo. Hoy tenemos una ley general, pero anteriormente teníamos una ley federal de turismo. Y ahí específicamente decía qué es el turismo social. Esto no puede estar considerado como un turismo social. El turismo social es todo aquel movimiento de personas que se hace obviamente de su lugar de residencia habitual, pero que lo hacen obviamente las clases trabajadoras, básicamente, ¿no? Y de escasos recursos. Y que utilizan obviamente en muchas ocasiones el apoyo del Estado para poder moverse, ¿no? Eso es lo que en teoría la bibliografía turística dice del turismo social. Este es un turismo depredador, si es que queremos encuadrarlo, o si es que nuestros amigos del sector turístico lo quieren encuadrar en algún lugar, pues lo tendríamos que ubicar en un turismo totalmente depredador. Un turismo depredador que viene obviamente a violentar no solamente la convivencia pacífica de una ciudad. Escuché con mucha atención lo que decía Jorrín y lo que decía Esteban, en el sentido de que no salió él de su casa, se quedó 2-3 días adentro, y eso es gravísimo, que la sociedad acapulqueña le deje espacios de nuestra propia convivencia, de nuestros propios derechos, a una horda de personas que viene obviamente a violentar el Estado de Derecho, pues es gravísimo, es gravísimo. No solamente porque desde el punto de vista constitucional se violenta el principio fundamental, que es el que el interés privado no debe de estar por encima del interés general. El interés particular no puede estar por encima del interés público. Tiene una supremacía jurídica el interés general, y el interés general es el de todos los acapulqueños. Luego entonces, pues, a mí me parece un poco, terminando de poner el contexto, ir a hacer mi opinión, externar mi opinión, y creo que aquí la autoridad no lo va a poder hacer ni lo pudo hacer porque se vio totalmente rebasada. Y es una autoridad obviamente que demuestra que tiene desafortunadamente una debilidad institucional, como los politólogos llaman aquellas administraciones que no pueden dar respuesta de toda la problemática que la sociedad enfrenta, ¿no? Y este es un problema que se está presentando año con año. ¿Y por qué es un problema? Pues obviamente porque genera una degradación de la vida social. Y no solamente eso, hemos recordado y lo hemos traído mucho a colación el comentario de que bajo este esquema en el que se mueven estas gentes, y sobre todo en Acapulco, donde se les cede y se cancelan muchas de las libertades, pues estamos enviando un mensaje gravísimo a la sociedad mexicana, sobre todo bajo el contexto en el que estamos los guerrerenses, en un ambiente verdaderamente de violencia, y además obviamente en donde hay un estado con un altísimo índice de violencia y de criminalidad. Imagínate, yo no quiero pensar que como en el pasado, esta pasada temporada de Semana Santa, el incidente que se vivió de la muerte de algunas personas que fueron obviamente pues obviamente seguidas o correteadas por miembros de las mafias, ¿no? Imagínate que se hubiera dado ese mismo contexto en este evento. Pues imagínate, hubiera sido verdaderamente catastrófico. No quiero ni imaginarme yo los cientos de miles de personas corriendo hacia todos lados, tropezándose, trompicándose, pasando uno encima de otro. ¿Cuántos muertos hubiera habido? ¿Y de quién hubiera sido la responsabilidad? Sin duda del municipio. Sin duda de la falta de tino político y de acciones en materia de seguridad
para poder atender un asunto de esta naturaleza. Está totalmente rebasada la autoridad, está totalmente rebasada. A mí me parece que inclusive ni siquiera debemos de decir ya a hoy en este momento, porque en otros programas sí lo dijimos, que se hiciera en Pie de la Cuesta o en la playa Bonfil, porque para acabarla en Pie de la Cuesta ya nos han abordado algunos compañeros y nos han dicho que allá no lo quieren, allá no lo quieren, y obviamente se van a oponer si es que en un momento dado la autoridad intenta trasladarlos hacia allá, y tienen toda la razón del mundo. No quieren ver violentada su convivencia social, y mucho menos tampoco que los escenarios o las escenas de saqueos se puedan repetir allá. Eso obviamente con toda la justa razón, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos que apurar a la autoridad, tenemos que hacerle un llamado de atención, porque yo no sé, la verdad es que muchos de los que llegaron sin una convocatoria previa. Es decir, no nos serviría de mucho el que vengan y nosotros querramos decirles, vengan sí ordenados, vengan perteneciendo a una organización, traigan casco. Eso es imposible que lo puedas controlar, imposible, a menos pues que cierres la entrada de Acapulco y que se aposten las fuerzas de seguridad pública y que no dejen entrar a nadie. Pero me parece que tampoco le puedes negar el libre tránsito a las personas, porque estarías violentando el artículo 11 constitucional, que establece obviamente la garantía de libre tránsito, y aquí está un abogado que nos puede ampliar la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? La verdad es que la situación se pone complicada, porque reitero, cada día están llegando más. Hay que recordar que este evento nace, como bien se explicó en pasados programas, nace con el Festival Acapulco, y lo hace un grupo de artistas haciendo digamos, un recorrido por la costera, pero todo bien ordenado, y no eran los miles, eran apenas unos cientos, ¿no? Pero este evento ha ido creciendo más y más y más y más, porque en Acapulco se les ha permitido llegar a este nivel de desmanes, y no quisiera yo decir hasta de desobediencia civil, porque pues no le hacen tampoco caso a la autoridad. Y las escenas que hemos visto en muchas ocasiones en televisión, agrediendo a la propia autoridad, pues sí que son obviamente un mal mensaje que estamos enviando, ¿no? Yo por el momento quisiera dejar ahí mi comentario para dar oportunidad a las otras voces. Fíjate, Jorge, que creo que los ciudadanos de Pie de la Cuesta y los de la Bonfil, a donde algunos de nuestros invitados en programas anteriores han decidido enviar el festival Acamoto, pues también tienen los mismos derechos que nosotros. Por supuesto, claro. Y obviamente pues no quieren recibir el problema que les estamos enviando, porque el problema lo hemos analizado a detalle, lo hemos desmenuzado, hemos visto todas sus aristas, y creo que en ninguna ciudad sería aceptable un festival como este. También hemos dicho aquí hasta el cansancio que no importa a dónde vayamos, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar, tenemos que respetar las leyes del lugar a donde vamos. No por el simple hecho de ser turistas, tenemos una patente de corso, claro, y podemos, como sucede aquí en Acapulco, que las personas lleven a otras personas en la cajuela del coche, lo cual es un delito. Es una falta administrativa, pero lo es porque pone en peligro la vida de los que van ahí sentados. Entonces se les hace muy fácil, y a la autoridad municipal son turistas, no los molesten, ¿no? Y cuando sean cadáveres, pues a ver qué dice, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que las sociedades en el mundo se han organizado precisamente a base de normas y para establecer la convivencia pacífica, y si nosotros llegamos de otro lugar, tenemos que aceptar los ordenamientos legales de ese país a donde vamos o de esa ciudad. Aquí tenemos los propios, nuestro bando de policía y buen gobierno, pero la Constitución General de la República es igual para todos y también se violó. La Constitución del Estado de Guerrero pues es bastante parecida a la de otros estados, y las leyes que de ella emanan también lo son, y también se violaron. O sea, no podemos pensar de que lo que hicieron lo hicieron por desconocimiento, por ignorancia, sino lo hicieron intencionalmente, y fue intencional el actuar,
de estas personas, como también fue la complicidad de la autoridad en omitir la acción a la que estaban obligados y a la que no es admisible pensar de que ya fue y ya pasó y tenemos que esperar la siguiente. Creo que tenemos que dar una respuesta como sociedad y tenemos que dar una respuesta firme para que dejen de vernos como niños de kinder a quienes se les puede hacer de todo sin que nadie levante la voz. Y perdón, hago una acotación, y lo peor del caso son las declaraciones que hacen también las autoridades, como el secretario del ayuntamiento, que dijo que no había pasado nada, que habían sido los disparos fuera del área de donde estaban los Cuando motociclistas. tenemos los videos. O que los muertos habían sido también fuera del área de donde estaban los motociclistas. Pero hay algo más, Jorge. El señor dijo que había habido saldo blanco. Textual. Sí, Saldo caray. blanco. Y tenemos las fotos de todos los muertos. Así es. Y sobre todo de los heridos. No puedo quitarme de la cabeza a una jovencita me permite, que perdió mira. una pierna. Adelante, Sí, adelante. Tremendo, horrible Sí. la escena. Sí. Pero mira, yo creo que debemos me preocupa por el tiempo de la televisión. Tenemos una hora más. Bien. Bueno, es el buscar soluciones que puedan prever situaciones como la que se dio. Hoy es el tema de Nakamoto, mañana puede ser algún otro tema de un festival de rock o alguna otra cosa que pueda causar también un incidente. Yo creo que lo que hay que hacer es establecer los protocolos de control que debe de tener el ayuntamiento, que debe de tener la policía, así como se establecen las reuniones para ver qué protocolo van a seguir cuando hay un huracán, cuando hay un aviso de huracán, se reúnen todas las policías, se reúnen todos los que tienen que ver con el tema de seguridad, se ve protección civil, en fin, y determinan qué función tiene que tener cada uno. Yo creo que aquí es clave hacer que esto le corresponde principalmente a turismo, y turismo es el que tiene que establecer esos protocolos y convocar a las reuniones. Pero quien les va a poner la línea, el camino, es la sociedad civil. Entonces la sociedad civil, pues somos todos los que estamos aquí, algunos hemos participado en política y obviamente cuando estás en política te preocupa mucho lo que opina la sociedad civil. No es nada más lo que opina el periódico, sino lo que dice la sociedad civil. Claro. Ahora, en este caso, ¿qué dice la sociedad civil? Pues está inconforme porque se quebrantó el control y las reglas. ¿Qué hay que hacer? Yo diría que hay que establecer una serie de recomendaciones al ayuntamiento, a la Secretaría de Turismo también del Estado, a la municipal, para que establezcan todos estos protocolos de control y ellos sean los que convoquen a la autoridad competente para que les ayude a controlar la situación. La otra, si haces una convocatoria, vamos a pensar en el tema de las motocicletas, que van a venir y vienen muchos que se apuntan solitos sin que tengan un club, pero si les haces saber también en las redes sociales que va a haber un control, un retén, quien pase la primer parte del retén de Cuernavaca para acá y que no traiga los elementos necesarios de protección o que venga en estado inconveniente, pues va a ser detenido. Y en ese momento, ese ya no viene. Y entonces vas a tener un filtro para permitir que pase, a lo mejor puede ser motociclista que tiene el interés verdaderamente de pasársela bien. Y la otra, que si vas a aplicar el reglamento que cometa una falta cívica, moral, como le queramos llamar, pues obviamente será detenido. Y cuando esto ocurre, la gente se mide. Tú le dices lo platico porque yo tengo la experiencia de haber sido director del albergue tutelar en Chilpancingo durante un año. Y yo estaba muy joven, tenía 23, 24 años. Y obviamente es un reto tremendo porque estás trabajando con muchachos que tienen casi 18 años, que están acostumbrados a una conducta totalmente desbordada. Delincuencial. Y delincuencial muchas veces, que de hecho por eso están a veces ahí. Y cuando logro establecer el control del lugar, los muchachos te respetan. Y te respetan porque les explicas las leyes, el reglamento, su tiempo de estancia, qué esperas de ellos y te obedecen y te respetan. Aquí es lo mismo, hay que buscar el respeto de la autoridad. A nuestros policías ya no nos lo respetan. Pasan algunos taxis amarillos, yo los veo aquí en las anclas, y está el motociclista haciéndole señas que se mueva, ellos están platicando y no le hacen caso. El camión en tercera fila y también no le hacen caso.
Y esto mismo, esta falta de respeto, te la quiero explicar, que no es solamente para los de tránsitos, también le faltan el respeto a los maestros. Los papás ya no les puedes llamar la atención al muchacho porque van a ir a derechos humanos porque el maestro regañó a mi hijo. ¿Por qué? Pues porque tomó un celular. Bueno, es que es costumbre que todos tomen un celular, sí, pero eso se llama robo. Y entonces tienes que explicárselos que no se deben de perder esas reglas de respeto. Es un principio básico y la regla de respeto debe pasar tanto para el policía, para el maestro, para el médico, para el abogado, para el Ministerio Público. Tiene que haber respeto. Y el respeto también se gana a pulso. El respeto se gana también con conocimiento. El respeto se gana con la conducta ejemplar. Si tú te comportas correctamente, la gente te va a respetar. Y yo creo que aquí es básico hacer que se respete al ayuntamiento, que se respete a la policía. Obviamente se tiene que trabajar muchísimo porque no es un asunto muy fácil de resolver ahorita el tema del Acamoto, porque mañana puede ser un festival de diferentes tipos o puede ser algún otro tipo de escenario que pueda ocurrir en Acapulco y se nos puede desbordar. Yo creo que vale la pena este ejercicio que se está haciendo y de verdad de felicitarte porque estás aquí trabajando con este tema y que has hecho la convocatoria, que hoy es una tercera de las reuniones y que yo no tuve la oportunidad de escuchar a los demás, ya me hiciste una reflexión y gracias por este asunto. Pero yo creo que tendríamos que ir tomando un camino de buscarle solución, ¿no? Si nos quedamos quejándonos y platicando ahí, yo creo que no vamos a evolucionar mucho, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo? Yo diría que hay que convocar a las organizaciones, a todos los que tienen que representar turismo, se tienen que reunir, a ellos habrá que dirigirles la primera carta. Decirles, a ver, ustedes como representantes del turismo, las asociaciones, las agrupaciones que hay, ¿qué acción van a tomar? Ustedes son el grupo organizado de esa área. Si el tema hubiese ocurrido en educación, pues obviamente nos toca a nosotros, las organizaciones de educación, intervenir en este asunto. Si fuera a lo mejor en tema de posiblemente religioso, pues tendríamos que decirle, o sea, las congregaciones religiosas si toman medidas en el asunto. Yo creo que aquí a quienes les toca primero intervenir son a quienes son los actores principales del turismo. Tienen que trabajar con ese tema y hablar con el presidente municipal, adelantarse a los acontecimientos que vienen y la otra, ver qué agenda hay turística para el estado, para el municipio en relación a lo que resta del año, para que se puedan programar con anticipación, porque el Acamoto no surge de la noche a la mañana, no es de lo voy a hacer la próxima semana, hay una convocatoria con anticipación y obviamente ahí hay que ponerse las pilas de qué necesito hacer para el control de lo que puede llegar. Mira, hace algunos años organicé el espectáculo de las camionetas monstruos, estas grandotas que son unas ruedotas, y lo hice en Pie de la Cuesta. Obviamente me preocupó muchísimo porque pues ellos como organizadores te dicen como espectáculo, dicen yo cobro tanto, usted póngame el terreno y yo llevo mis camionetas y brincamos y hacemos todo el espectáculo. Yo voy a decir, pero ¿de qué tamaño son? Ves las fotografías, es impactante, ¿no? Unas ruedas que están más altas que tú, el tamaño de la rueda, no, altísimas. Bueno, ahora, si se te desborda una de estas y se va enfrente del público, y me querían hacer el espectáculo frente al público, que la camioneta fuera de frente. Digo, que ya ocurrió un... Sí, ya ocurrió efectivamente, después ocurrió uno en Chihuahua, me parece que ocurrió un incidente, pues, no sé. Entonces, empiezas tú a poner las reglas, a ver por dónde vas a caminar y no me puedes poner en riesgo al público. La otra, no teníamos gradas, pues tuvimos que rentar gradas para poner mayor seguridad a la población. Sin embargo, de momento se te desborda la falta de control porque cuando estoy vigilando algunas áreas veo que me empiezan a acostar niños en el suelo y los van a brincar con una moto y los papás lo autorizaron, ¿no? Cuando corro es porque ahí viene la moto, lo único que pude hacer, dije pues me voy con los niños, pues me acosté junto con ellos y afortunadamente la moto pasó 1 metro después de mí. Pero no tienes idea lo que sudas de miedo de que pueda ocurrir un incidente de ese tipo, ¿no? Bueno, pues pusimos controles y esto te va haciendo que debes de ser muy cuidadoso cuando organizas algo como esto. Controles, salidas, ambulancias, bomberos, si hay un incendio, si explota una camioneta de este tipo, los tanques de gasolina que puedan tener ellos allá a los costados, ¿cómo lo apagas? Entonces debes de tener el control general y para eso, ¿cómo lo haces? Pues juntas a la gente experta.
Entonces yo llamé a 2 militares, expertos en el tema de seguridad, al de protección civil, a ver, ayúdame a controlar esto. Y ellos te ayudan y saben más del tema que tú. Aquí es lo mismo. ¿Quiénes saben del tema del control de población, de movimientos sociales? El Ejército, la Marina, la Policía Federal, la misma Policía del Ayuntamiento, pero quienes tienen mayor entrenamiento, no cabe duda, es el Ejército, la Marina y la Policía Federal. Entonces hay que recurrir a ellos, pero ¿quién lo tiene que hacer? La autoridad tiene que pedir el apoyo. A eso iba yo, Víctor. Precisamente, todo lo que tú estás diciendo estoy totalmente de acuerdo. Aquí lo único que está fallando es el convocante, o sea, el responsable es la autoridad municipal y la autoridad municipal no convocó apropiadamente como tú bien señalas, sino por el contrario, no solamente fue omisa, sino fue cómplice porque le dijo a sus propios gentes, no los molesten, déjenlos. Eso quiere decir que son cómplices de todos los actos delincuenciales, violatorios, de saqueo, todo lo que hayan hecho la autoridad es cómplice. Ahora, sí. déjame terminar rapidísimo. Recuerdo hace muchos años, a principios de los 80, que estaba yo en el grupo ACA y que llegó un político cuyo nombre no recuerdo, pero explicó todo un problema similar a lo que tú acabas de señalar. Y pues la propuesta que él tenía, pues no era precisamente la mejor, ¿no? Entonces se empezaron a levantar las manos y empezaron las propuestas, ¿no? Y al final, bueno, pero es que usted dice que usted sabe cómo resolverlo. Sí, señor, yo sé cómo resolverlo. ¿Y por qué no me lo dice? Porque a usted le pagan por hacerlo. Usted se rentó, usted se alquiló para hacer el trabajo, y si usted no puede, pues lo más ético, lo más honorable es de que usted renuncie y deje que pase la persona que sí puede, pero no voy a venir yo a inflarle a usted su gasto y a demostrar que usted sí es capaz cuando se está usted valiendo de mi capacidad para aparentar una capacidad que usted no tiene. Y creo que aquí lo que tenemos que hacer es llamar a las cosas por su nombre. Estoy de acuerdo que eso es lo que se debe de hacer, pero es precisamente lo que no se hizo. Estoy de acuerdo que eso es lo que se tiene que hacer, pero que además hay una autoridad electa constitucional que tiene no solamente la capacidad supuesta para hacerlo, sino la obligación constitucional de hacerlo. O sea, es una autoridad constitucional a la cual podemos demandarle su inacción y su omisión. Acuérdate que las autoridades, a diferencia de los ciudadanos, en términos generales, en la cuestión de los principios generales de derecho, el ciudadano no está obligado, o sea, lo que no está prohibido está permitido para el ciudadano. Para la autoridad, no. La autoridad solamente tiene permitido hacer lo que tiene permitido, lo que está sentado en la ley. Claro, sí. Ninguna ocurrencia. Esas, si no están en la ley, son arbitrarias y admiten un abuso de autoridad y toda una serie de sanciones, que aquí no suceden. Entonces, que las cosas se hicieron mal, sí, Víctor, se hicieron muy mal, que incluso, decíamos en el programa anterior, que algunas de las motocicletas estas que vimos rodar, que alguien comentaba aquí, que costaban más que una casa, eran robadas. Sí, eran robadas. Entonces, y obviamente de regreso, pues las dejan ahí en algún lugar abandonadas en la Ciudad de México y el dueño le aparece y la compañía de seguros interviene. Pero ese no es el punto. El punto está que si ese retén que tú propones, que me parece magnífico en la autopista, detuviera y revisara si la moto es robada, pues la moto esa ya no llega. Pero aquí anduvieron 3 días y estuvo la Policía Federal, que a ti o a mí nos paran en cualquier retén para revisarnos que la moto en la que andamos sea o no robada. A nosotros, ciudadanos acapulqueños, sí nos revisan, pero a estos señores que vienen de fuera, a ellos no. Volvemos otra vez a la complicidad y volvemos otra vez a la impunidad. O sea, es imposible soportar a una autoridad que fomente la delincuencia. Yo diría que sí habría que ir haciendo una relación de los puntos, ¿no?, que ustedes hayan visto en el transcurso del debate, o de las pláticas que tuvieron. Pero entre ellas yo creo que una que es clave es el retén. La segunda, la revisión del club convocante,
y establecer más claras las reglas, las fechas en que se va a realizar y que la autoridad convoque a una reunión para la revisión, vamos a llamarlo así, de los controles de seguridad. Es que hay una Para pregunta empezar. que está en el aire, Víctor. Sí. Si tú preguntas quién organiza el evento, nadie organiza el evento, nadie. Hasta ahorita nadie ha levantado la mano. No hay organizador, o sea, es de generación espontánea, así como la vida, ¿no? O sea, es de generación espontánea. Sí, pero pues de generaciones, aunque sea espontáneo, el retén en la No, autopista o sea, es clave. La organización, No pasas por ahí. la organización no existe, es de generación espontánea, vienen todos los que quieren, como quieren, a la hora que quieren, hacer lo que quieran. Aquí la complicidad es de la autoridad, ese es el punto más grave, porque no lo vienen a hacer en un llano, lo vienen a hacer en una ciudad organizada. sí, 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 Digo, sí. no puede ser, es inadmisible Sí, que los ciudadanos de Acapulco tengamos que encerrarnos como el licenciado y yo, y otros tengamos que sufrir las penalidades de mantener esas hordas de salvajes. Pero además, en perdón, Acapulco. el poner un retén en la autopista, insisto, pudiera ser violatorio también de alguna norma. Ah, sí, Y lo en es. principio sí, Sí, lo es. y además ya me imagino yo un grupo de, ¿qué te gusta? 15, 20 policías revisando y llegándose 150, cientos de o 150 miles. de- Pues cuando los la fila, sí, detienes, no, está no los complicado. detienes, No, ni capaz los de que vas se a te poder brincan, detener, ¿no? ni ¿Qué los vas a pasa? poder revisar. Sí, se Entonces, tiene que poner orden en casa, es- ¿no? Esto es definitivo, ¿no? Pepe, Sí, por favor. mira, Por favor, Luis. No, perdón, Felipe Esteban. Continuando con lo que la parte manifestó jurídica. Sí. Jorrín, tiene toda la razón. Aquí la autoridad turística es la que debe de convocar a todas las autoridades, ¿verdad?, del país, porque la misma Ley General de Turismo en sus objetivos te señala que la Secretaría de Turismo se debe de coordinar con todas las autoridades federales, estatales y municipales, y no nada más las turísticas, sino todas las demás, la Marina, la Salud, de Seguridad, todas, y la solución está en que efectivamente Evodio, presidente municipal, representante del municipio, tiene un reglamento de turismo, que por cierto conozco al que elaboró el proyecto y que lo tengo aquí cerca, Sí. que es Jorge Muñoz, y que pues de una u otra forma le ayudé un poco, pero ahí dice claramente también la coordinación que se debe de hacer, y en este evento debe de llamarse a todas las autoridades involucradas en el turismo, y no nada más las de turismo, todas, salud, ejército, marina, todas completamente, como se hace en los programas de Semana Santa, que se lleve a cabo, que se elabore un programa completo, en donde estén todas las autoridades involucradas y se logre realmente que se cumpla con la normatividad en México, porque es lo que no hemos podido lograr, de que se cumpla con el reglamento, en este caso, de tránsito, el reglamento en materia vial de todo el país, porque aquí vienen de todos lados Así es. y tiene que aplicarse la federal, tiene que aplicarse la estatal, tiene que aplicarse la municipal. Sí, sin duda, tiene que haber una convocatoria, desde luego, no solamente de la autoridad turística, sino desde luego también de la autoridad municipal, porque recordemos Sí. que la autoridad municipal es la responsable de lo que pasa en el municipio, ¿no? En materia turística, digo, yo recuerdo las autoridades tanto municipales como del estado, pues no dieron la cara, Inclusive muchos de ellos se desligaron y dijeron que pues, ellos no habían sido convocados, en la espera de que no sucediera desde luego alguna tragedia que Mayor. pudiera a ellos de alguna manera involucrarlos, ¿no? Pero yo creo que en principio tiene que ser la autoridad municipal. Desafortunadamente, pues digo, tenemos autoridades municipales omisas, y en este caso la omisión pues también es obviamente una responsabilidad administrativa o quizás hasta penal, dependiendo de la gravedad del asunto, ¿no? Bastante grave, creo yo, por todo lo Por que hemos supuesto. dicho, ¿no? Y fíjate que en las sociedades organizadas, cuando suceden eventos de distinto orden, hay nichos sociales en donde se refleja
con mayor precisión el resultado o la consecuencia. Y aquí me gustaría que nos dieras tu punto de vista como rector de la Universidad del Español, porque seguramente, y eso es lo que nos interesaría saber, es si en la escuela hubo una afectación de este desorden entre comentarios de los alumnos, con los maestros, si se vio alguna modificación en la conducta de los jóvenes, porque el ejemplo arrastra. Y si estamos hablando de actos de rebeldía y actos de desobediencia civil, entrecomilladamente, bueno, la desobediencia civil empieza por desobedecer al maestro y por desobedecer las reglas de una escuela. Entonces, solamente que nos dieras tu percepción si en la escuela se notó algo o no hubo consecuencia alguna. No te lo podría determinar porque necesitaríamos hacer un estudio más serio, ¿no?, al respecto, y hablarte así muy a la ligera no queda. Lo que sí yo creo es que suma una conducta antisocial, le va sumando a los crímenes que ocurren, a los robos de autos, a los robos en casa, habitación, todo eso va sumando. Y ante el tema impunidad se ve normal. Y el clima de violencia e inseguridad que vivimos. Entonces le va sumando una serie de elementos para que el estudiante, el jovencito, lo vea como normal. Y verlo normal y entendemos así que la normalidad es aquello que comentamos que ocurre en la mayor parte de la población. Y decimos, ya es normal. Sí, pero no es lo correcto. Así es. No es lo que le conviene a la sociedad. Entonces aquí es en donde viene el sentido común, desde el punto de vista valores, filosofía, estructura de una sociedad, la organización, la reglamentación. Dices, bueno, pues si hemos pasado una serie de conflictos históricamente para llegar a una convivencia más sana, estamos regresando otra vez al pasado a vivir en conflicto. Y casi podríamos decir que entonces ahora vamos a ir regresando a la época de los vaqueros, que cuando tenemos que trasladarnos de aquí a la Ciudad de México, pues ya tienes que ir en caravana, como hacían las carretas en la época de los vaqueros. Un poco la tesis joviana, las diligencias. Las diligencias, carretas, ¿no?, que iban ahí. Bueno, las diligencias. Ahora, en este caso, pues no queremos regresar a ese punto, que es lo que nos toca. A lo mejor el consejo de la gente experta, los que estamos aquí, pues rebasamos ya los 25 años de edad, un poquito más. Sí, 27, pues más vamos o menos. No llegamos a los 30. No llegamos, ya rebasamos. Okay. Y obviamente somos gente con canas, con experiencia, ya le sabemos al asunto, ya vivimos una adolescencia, vivimos una juventud. Y los que estamos dedicados al tema de educación, pues estamos en contacto, yo tengo la oportunidad de estar en contacto con niños desde 43 días de nacidos hasta adultos que están en la universidad. Y obviamente puedes ver el comportamiento de los grupos. Cuando vas viendo cómo van creciendo y encuentras papás que te dicen, déjelo, está jovencito, es un adolescente, regresas tú al pasado y dices, espérame, permíteme, esto así no se educa. Regresas al tema científico, al pedagógico, al psicológico, permíteme, aquí tiene que haber reglas de orden para que esto funcione. Y vamos a meter a este muchacho en cintura. No lo vas a poner al sol con 2 ladrillos, tienes que llamarlo, explicarle, orientarlo, guiarlo y ponerle buenos ejemplos. Ahora, este es el problema de lo que nos hace falta, resaltar en los medios de comunicación, en las escuelas, en muchas partes resaltar los buenos ejemplos ciudadanos. Hay muchos buenos ejemplos ciudadanos, pero que se ve así, escondidos. Y entonces resalta mejor ejemplo aquel que trae un carro robado, aquel que trae un arma de fuego y que tiene ahí, hasta lo ponen en la parte de atrás de los camiones, los veo ahí, un galán ahí con 2 muchachas con colegialas ahí, los dibujos que ponen atrás de un camión y dices, bueno. No, incluso hasta se exalta y se considera ya un modelo a seguir, ¿no? Así es. Y entonces, no es para que les limite su vida sexual, la van a tener, pero sabes que no es el modelo ideal que queremos para la población. Y entonces empiezas a exaltar modelos de que encontraron a fulano de tal, a un exgobernador con tantas casas y ahora tiene hasta alberca y los caballos, ¿no? Y esto lo exaltas como un triunfo. Apología del delito. Entonces, eso es lo que no nos ayuda mucho, exaltar en las redes sociales a ese tipo de actos que se presentaron con las motocicletas o los desmanes que se presentaron con las tiendas de autoservicio con esta gente, ¿no? ¿Qué ocurre y qué puede ocurrir?
Si tenemos desmanes como los que pasaron con estas tiendas de autoservicio allí en la costera, con esta visita de Akamoto, ¿qué otra cosa puede ocurrir? ¿Qué pasó con la tienda de autoservicio que está en el Boulevard de las Naciones? Salieron con las televisiones, con los refrigeradores. Una tienda que cerraron, y sí. toman la decisión, se cierra, ¿no? Y entonces espantas a la inversión. Y entonces esto sí tiene un enfoque no solamente de que piensas que esto te trae inversión porque te trae turismo, por el contrario, te puede traer una pérdida de turismo de buen nivel, que es el que te puede pagar un hotel de 5 estrellas, de 3 estrellas, o que te puede pagar el hotel en Caleta y que puede reactivar estos lugares. Yo creo que vale la pena el análisis tanto económico, cultural, educativo. Y el costo-beneficio, sin duda. Y el costo-beneficio desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Cuánto nos va a dejar? Y social también, porque también tiene un costo que la sociedad ahora, paga. Así es, y ahora nos vamos a la otra parte. Ok, ya nos pasó una vez con el huracán Paulina. Sí. El presidente municipal no estaba aquí, andaba... Ahora también no estaba aquí, andaba en Colombia. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Bueno, pasamos con una lección. La primera lección fue el Paulina, la segunda vino el Manuel. Ya estuvimos más preparados con el tema. Pudimos sacarlo más rápido que con el asunto. Hoy somos una sociedad entonces de lento aprendizaje, porque este es el 10º año ya, ¿no? Sí, sin duda. Sí, nos tardamos. Es que tenemos que ser más rápidos para actuar, ¿no? Y además más participativos, porque también eso decimos, eso no me toca a mí, ¿no? Nos toca a todos, ¿no? A todos. Nos toca a todos y también comentas que participas hasta que te pasa. Entonces tenemos que participar, aunque no te pase, nos afecta a todos. Yo recomendaría que si buscáramos esquemas de una solución. Una, creo que íbamos por muy buen camino, que le corresponde a la autoridad del turismo regular estas cosas, coordinar. Por lo menos convocar y coordinar, sí. Y coordinar. Y ahora, la segunda etapa yo diría, ya hicimos un análisis de esto, ¿qué sigue? Que no nos vuelva a pasar. Y que no nos pase con otro evento de Akamoto, si es que va a regresar, pero que tampoco nos pase con ningún otro evento que pudiésemos tener. Que tenga las mismas características, ¿no? No admitir las mismas características. Fíjate que a propósito de lo que estaban hablando de la regresión social, ¿no? Porque hablábamos de que ahora nos iríamos en caravana, como se hacía en el antiguo oeste, en las diligencias, etcétera, y te faltó decir armados. Porque ya no podemos transitar con la seguridad, porque ya no hay suficientes policías, los delincuentes ahora son muchos más. Nuevo León, y quiero mencionarlo porque es muy reciente y creo que va a levantar ámpula en México. La Cámara de Diputados de Nuevo León, que no Congreso, aprobó una modificación al Código Penal en lo que tiene que ver estrictamente con la legítima defensa. La legítima defensa en casi todos los estados de la República tiene que ver con la proporcionalidad. O sea, tú tienes que esperar a que el sujeto te ataque para que entonces se dé la legítima defensa. Tú no lo puedes atacar primero. 1, 2, si el señor te ataca con un cuchillo, tú lo tienes que atacar con un cuchillo, porque si le disparas ya no hay proporcionalidad y entonces, o sea, exceso de legítima exacto, exceso de legítima defensa. En Nuevo León dijeron, señores, si entra a su casa, no va con buenas intenciones, va a robar, pueden matarlo. Se ejerce la legítima defensa. Si va armado el tipo o no va, es su problema. Si va armado con puñal y ustedes le disparan, es su problema. Y no tienen que esperar ustedes a que les dispare, porque a lo mejor los mata y luego ya no van a poder ejercer, ya muertos ya no van a poder ejercer la legítima defensa, ¿verdad? Entonces, ese cambio que ya se dio en Nuevo León va a ser sustancial para que se dé, va a servir de ejemplo, de ese ejemplo que arrastra del que hablábamos, para que el resto de las legislaturas de los estados lo tomen. Y cuando los asaltantes sepan que ya no van a llegar a encontrarse una víctima indefensa, sino que tal vez puedan recibir fuego de regreso, ya lo van a pensar 2 veces. Y eso va a servir para disminuir los actos delictivos. Fíjate, Pepe. Déjame nada más terminar con una frase. En caso de no recuerdo, no voy a mencionar para no equivocarme, pero la frase dice, si quieres paz, prepárate para la guerra. Pero fíjate, Pepe, puede ser que todos estos acontecimientos y esta, digamos, degeneración que vive nuestra sociedad posiblemente nos lleve a esos escenarios tan catastróficos. Pero entonces, ¿qué pasa con el Estado?
y me refiero al Estado en su conjunto. Con el gobierno. No con el gobierno, con el Estado en su conjunto. Con el Estado de Derecho y el Estado en su conjunto, Acuérdate que es... el Estado y el gobierno son dos entes separados. Bueno, el Están Estado bien, como figura filosófica que de incluye obviamente acuerdo. el poder público, Sí, sí, territorio y población, que tiene 3 poderes, poder Pero ejecutivo, y legislativo, los que están judicial, fallando son esos poderes. etcétera. Pero Es el gobierno. a eso voy, Sí. a eso justamente voy. Entonces, ¿qué está pasando con el Estado? Entonces el Estado, tenemos un Estado fallido, porque un Estado que no te procura Claro. lo que la vimos tesis... aquí, lo vimos aquí en el Acamoto, ¿no? Lo que la tesis joviana menciona, que es obviamente el principio fundamental de la creación del Estado, es obviamente La seguridad. la seguridad de la Sí, población. por supuesto. Y cuando eso no te lo brinda el Estado, también la tesis joviana te refiere que tú te puedes defender. Claro. Y entonces, ¿qué pasa pues con el Estado? Sobre todo el Estado moderno, ¿no? No sé, ahí hay entonces, obviamente, No se puede hablar de Estado fallido, pero sí de un Estado carente de responsabilidad, por lo menos O en algunos rubros, en o- el más importante. Porque para que haya Estado fallido se debe de configurar Sí, variables, por ¿no? supuesto. O por lo menos de debilidad institucional. Sí, Son sí, instituciones de que acuerdo, no están de cumpliendo acuerdo. con su cometido, ¿no? Sí. Y que o bien las modificas, o bien haces cambios en las legislaciones, o bien buscas otra alternativa, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho que lleguemos a esos escenarios, obviamente, ¿no? Porque se entiende que vivimos en un régimen en donde la autoridad es la encargada, obviamente, Es que, de Jorge, permíteme procurarte- que te interrumpa, porque fíjate que dijiste algo que siento que es el quid del asunto. Dijiste, se entiende que vivimos en estos estados Claro. de derecho y de seguridad. Bueno, más bien tenemos que decir, hemos creído durante todo Bueno, este exacto. tiempo que vivimos en estos estados simulados, porque en los hechos, la nota roja del periódico Claro. nos dice que no existe. Tienes toda la razón. Entonces, es un cambio de paradigma ya. exactamente, eso es, no hay No otra hay cosa. Estado de Derecho. Que no hay Estado. No de lo Derecho. hay. Mira, Decirlo ahí es complejo. yo creo que se tiene que revisar con más profundidad el tema de cómo solucionar el problema que estamos viviendo. O sea, entendemos que se pierden las reglas del juego, que no estamos en temas de seguridad, hay mucha pobreza y obviamente Desigualdad. la pobreza, desigualdad social, desempleo, una serie de cosas. Esto va acompañado, el tema de la seguridad va también acompañado con el tema de desarrollo económico. Si tienes un estado pobre y no tiene oportunidades de desarrollo, no tienes industria, no tienes agroindustria, no tienes otros elementos donde, y lo único que tienes es turismo y un turismo deficiente o un turismo donde te llega un turismo más pobre, pues obviamente tenemos pobreza muy marcada y la gente va a hacer hasta lo imposible por darle de comer a su familia. Esto no justifica que por eso tengamos que soportar al delincuente. ¿no? Claro. Y es un Estamos de debate acuerdo. que Sí, habría es- que es darlo, el- ¿no? es Porque el a eterno veces, debate. sí, porque a Entre el veces bien y el mal. es un poco, digamos, Falaz. confuso o falaz Sí, sí. decir que la pobreza es generadora de delincuencia. Sí. Y no Claro. siempre, Sí, ¿eh? porque no los, siempre. los gobernadores que robaron no estaban muy pobres. que Claro, digamos, por supuesto. ¿no? Sin embargo, es un Aquí tema es de obviamente delincuencia. falta de un Estado de Derecho Falta que de derecho. castigue. Quintana Roo, sí, Y falta- ya estaba embargado de todo. Por eso Por ahí hay robó. una, no sé si han escuchado Sí. ustedes la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Sí, que cómo mucho no. tiene que ver Sí. sobre Sí, este asunto, yo ¿no? creo que aquí tendríamos que ver al gobierno, tanto federal, estatal y municipal, les hace falta estrategias de Coordinación. desarrollo económico, estrategias de mayor control de la seguridad y otro tema, educación. Son 3 elementos que van de la mano. Entonces, para que haya producción tiene que haber educación, para que haya producción tiene que haber también la inversión, para que haya inversión tiene que haber seguridad y para que haya inversión tiene que haber proyecto. Entonces, estos proyectos los tiene que desarrollar desarrollo económico. Es la parte fundamental y debe ser el líder que lo tiene que poner sobre la mesa. Para que venga el inversionista, ponga seguridad, generes empleo y tienes también a la gente ocupada. Pero mira, no aquí desocupada. creo que el problema fundamental es de que estamos hablando de una mesa de 3 patas. O sea, porque la mesa de 4 patas le quitas una y más o menos se equilibra, pero la de 3 no. Y aquí estamos hablando de que haya un proyecto, ¿no? Estamos de acuerdo hasta ahí, de que hay un inversionista, estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Cuántas veces hemos tratado de desarrollar Locotito como un lugar industrial, como un parque industrial? Muchas veces.
y es cíclico, o sea, de pronto viene con bomba y platillo el anuncio, se hacen unas fachadas ahí, se construyen unos techos tipo Unas canchas, bodegas ahí, unas bodegas, unas bodegas. y después de unos cuantos días, semanas o años, desaparece otra vez y viene el siguiente gobierno y hace lo mismo. ¿Por qué? Porque nos falta lo fundamental, que es la seguridad, lo dijo Jorge, y es la carencia fundamental que tenemos todos. Te cobran piso, te cobran cuota, no pagas, te queman el negocio. ¿Quién va a querer venir a invertir su dinero que tiene a salvo en otro lugar para ponerse en manos de toda una serie de gentes que no están capacitadas? La gente de que tenemos en Acapulco no está capacitada. Tú contrata a cualquiera y te llegan y te dicen, ¿cuánto me va a pagar? No, ¿qué voy a hacer? ¿O qué espera usted que yo haga? ¿Y a qué hora salgo? Todavía no sabe, pero ya quiere saber cuánto va a ganar y a qué hora se va a descansar. O sea, no, hay que cambiar la mentalidad, y eso sucede solamente a través de la educación y a través de un cambio generacional. Entonces, no podemos desarrollarnos porque no tenemos seguridad. El día que tengamos seguridad, vamos a poder construir las otras dos patas de la mesa, porque esa es la que siempre se cae. Y cuando se habla de seguridad, me supongo que estás hablando no solamente de la parte que corresponde a brindar seguridad a la población, sino también de la otra parte, que es el de cero impunidad, el de aplicación de la norma jurídica, obviamente. Hasta Es decir, de tenencia cero de tierra. corrupción y cero impunidad, que son dos de los grandes lastres que tiene nuestro Mira, país, ¿no? hablamos mucho de ello, pero nadie pone realmente Sí. el primer ladrillo. Tenemos que empezar, alguien tiene que poner el Desde primer la casa. ladrillo, alguien Desde lo la tiene casa. que hacer. La sociedad Mira, desde la sociedad casa. es- Estaba la casa, viendo, así es. estaba viendo un pequeño documental, o más bien un intento de estadística que quisieron levantar, unos muchachos en un parque, le proporcionaban un cuestionario para que respondieran, y bueno, Lo vi el video que nos digo, mandaste, ¿tú lo ¿cómo no? viste también? Sí, De niños de primaria, primaria. vaya, preguntas de primaria, y al final le dice, bueno, pues no te voy a dar los 300, pero te A voy a dar 150 y 150, quedaba así, ¿verdad? decían, Digo, la o sea, corrupción. la corrupción en todos. Oye, ¿qué estudiaste? Estudié Derecho. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié para Administración de Empresas. Pero todos tenían el mismo sello. Sí acepto el cochupo, sí acepto la tranza, porque el Todos que no que tranza... creo que dos nada más eran los Sí, que no dos, aceptaban. y les dieron su diploma, los de gente honesta. Y eso es lo que tenemos que buscar en nuestra sociedad. Hay gente honesta. Sí, hay mucha gente honesta, ¿no? Nada más que no hay que dejarla sola ni suelta, hay que darle valor a ese Y aprovecharlos. tema. Y quienes tenemos mucho que ver en ese tema somos los que nos dedicamos a la educación. Sí, Esos son los que tenemos que intervenir. Sin ahí. duda es una parte importante. Y obviamente Sí, claro. ahí se requiere también la participación del gobierno para que dé lo que se llama la educación social. ¿Qué es la educación social? No es la que se da solamente en la escuela, sino la que se da en todos los mensajes, en la prensa, en la televisión, en todos los medios de comunicación. Es parte del mensaje del tema de la honestidad. Claro. Honestidad y el respeto. Y los cumplimiento valores de tus familiares leyes, ¿sí? también, que son muy importantes. Todo esto se construye desde la casa, ¿eh? En el Se han hogar. perdido los valores. Se han perdido al grado en tal, hace muchos años había una campaña que decía, son las 10 de la noche, ¿sabe Sí, usted eso dónde me están tocó. sus hijos? Así es. ¿Te acuerdas? Bueno, me platicaba mi esposa que en el lugar donde trabaja hay una señora que se dedica a la limpieza y que le comenta que pues ella gana pues, una cantidad simbólica por el trabajo que hace ahí como trapióloga, pero que tiene dos jovencitos que estudian en la secundaria y ellos le traen 200 pesos diarios. Oiga, ¿y cómo se los traen? Pues yo no sé, ellos van y trabajan y van bien en la escuela, mientras me traigan mis 200 pesos, pues yo no sé de dónde los traigan, pero me los traen. Ese es el cambio de la mentalidad. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? No, y no me importa, mientras me traiga 200 pesos cada uno. O sea, eso es lo que tenemos que cambiar, ese es el paradigma, Jorge. Así es, O sea, así es. el padre, la madre, lo que sea, Porque en ese mismo nivel ahí está. hay otros que Eso llegan es. con sendas camionetotas, con sendas Así es. carteras Exacto. llenas de billetes, y los padres también, mientras le sigas dando, pues no importa dónde lo traigas, Así ¿no? es. Y hoy en día, inclusive familias que antes se decían honorables, pues están en una situación verdaderamente crítica, ¿no? Es decir, los valores pues que están de cabeza, que ya se invirtieron, los valores sociales, los valores morales, y que obviamente esto ha traído a una sociedad como la que hoy tenemos, ¿no? Sobre todo cuando la impunidad
es obviamente la madre de todas los demás problemas que tenemos, ¿no? La impunidad y la falta de la aplicación de la ley. Creo que Obviamente, tenemos y la unos temas corrupción. muy buenos por delante para los siguientes programas. Por Yo supuesto. creo que, mira, Yo creo que sí, abriste pero ya la no puerta. salimos del tema de Sí, sí. Camotos. No, Sí, es yo creo que parte, un está tema muy ligado de también. debate sumamente importante, ¿no? Lo que acabamos de comentar ahorita es un tema de Por educación, supuesto. el tema de valores, el tema de la comunicación, de todos los comunicadores. Bueno, tú que tienes aquí el programa, estás ya abriendo un espacio de opinión. Y a todos los hogares que estamos llegando, pues están escuchando lo que estamos opinando, Claro, ¿no? Y que no estamos perdidos en el trabajo que hacemos. Así es. Yo tengo en el Centro de Integración Juvenil, llegué aquí a Acapulco en el 75, al año de estar aquí, fui trabajador del Centro de Integración Juvenil y no dejo de estar en el patronato. Y obviamente esto es luchar con la prevención. Ahora nos ponen en un paradigma, ¿no? Nos dicen, es que ahora viene la legalización de la marihuana. Pues hemos luchado tantos años para que sea la prevención y ahora ya la tenemos Claro. que legalizar, ¿no? Entonces, oye, pues está fuera de contexto. Pues sí, pero a lo mejor es una medida necesaria como lo que ocurrió con el tema del alcohol en los años 20 y 30 en Estados Unidos. Ahora, temas que hay que discutir, que hay que explicarle a los papás, a las familias que nos escuchan. Yo creo que vale la pena lo que ahorita comentaron, desde el punto de vista jurídico hay que hablar qué pasa con un joven que comete un delito, hacia dónde se va a ir. Creo que tenemos que hablar cómo poder desarrollar más los temas de turismo. Ya, nuevas ya sabemos que si oportunidades. vienen a la Camoto no se van a ningún lado, no les pasa nada. Me Se decía, van con- De la te cost- voy a de la comentar Condesa. algo que me dijo una señora en una ocasión. Me dice, oiga, usted que ahora que es diputado federal, ya terminé, ya no soy diputado federal, pero bueno, cuando fui diputado federal, me dice, ¿por qué no hace una ley para que no acepten a los menores de edad en los antros? Le digo, fíjese que tiene toda la razón, pero no la voy a hacer para los menores de edad, porque esa ya está. Luego la voy a hacer para los papás que le dan permiso a los muchachos de ir a los antros, los que les dan el dinero para ir a los antros. Le digo, esos son los que tenemos que ir a jalarle las orejas, ¿no? Entonces decía, oiga, salir regañada, bueno, pues es que señora, se tiene que ubicar, ¿no? Tú le das permiso, lo llevas y ahí lo esperas o lo dejas a que llegue a la hora que quiera. Ahí empieza, ¿no?, la permisidad dentro del hogar. Tienes que establecer reglas. Y lo que dijiste hace rato, yo me eduqué con ese tema y estoy seguro que ustedes también. Son las 10 de la noche, señora sabe dónde están sus hijos, y 10 de la noche ya era tarde. Sí. Y métase a la casa rápido, ¿no? Y a las 7 de la mañana tenías que haber terminado de barrer la calle de tu casa, el frente de tu casa. Nada de que te la barre el ayuntamiento, te la barre el gobierno. Todavía Son lo hago, ¿eh? responsabilidades que nos tocan. Todavía lo hago, Víctor, Sí. todos los días. Vamos por el mismo camino. Es decir, una educación que se recibió en aquel tiempo puede continuar, se puede retomar. Yo todavía te comento, bueno, pues en las escuelas, cuando les doy la plática a los papás, les digo, miren, si lo va a dejar en esta escuela, ubíquese, porque todavía los educo a la antigüita. Y me dicen, ¿cómo es eso? Le digo, pues me tiene que obedecer. Aquí la autoridad soy yo y la maestra es la autoridad y lo tiene que obedecer. Le digo, nada de que me dice que llegó tarde y lo perdonas porque la mamá fue a justificarlo. No llevó la tarea y lo perdonas. Es permisidad. Claro. Le das permiso de faltar en muchas cosas. También eso pasa en la Y autoridad. creas hábitos. Creas hábitos, pasa en la autoridad, Hábitos. pasa en el gobierno, pasa en la justicia, y es lo que ya no hay que permitir. Pero tenemos que alzar la voz. Esto es una forma de alzar la voz. Así es. Es una forma de exponerlo. Yo sé que no es un programa que tengas así como las miles y miles y miles y millones que tiene a lo mejor Televisa. Te sorprenderías, pero por lo menos menos empieza. 25,000 sí nos ven. Ya son muy buenos, Sí. muy buenos, ¿no? Y 25,000 se reproducen. 25,000 lo van a platicar, 25,000 se van a convertir en 50,000 o en 100,000. Y es como empezamos a hacer el trabajo. Es un trabajo hormiga que se tiene que hacer. El maestro ahí en su trabajo, en la escuela, igual que nosotros, hacemos un trabajo todos los días y vamos a tratar de cambiar esta sociedad. Yo no estoy de acuerdo en que podamos heredar una sociedad tan descompuesta a nuestros hijos. Tenemos que seguir trabajando. Muy bien. Y yo quisiera pedirle a Felipe Esteban los comentarios finales para concluir nuestro programa. Por favor, licenciado. Comentarios finales. Pepe, pues después de haberlos escuchado y de haberme escuchado, me permito que llegamos a un punto en el cual ya quedamos de que lo de los Acamotos es un giro turístico, 100%, que necesita Acapulco, pero que lo tenemos que regular.
y que la autoridad competente para hacerlo es el ayuntamiento, cuyo representante es el presidente municipal, quien debe de convocar a todas las autoridades involucradas en turismo y a todas las autoridades involucradas en salud, en seguridad, en marina, en todos los giros, para los efectos de que se emita un programa un mes o 2 meses antes de que venga el evento del Acamoto próximo. Y en el caso de que no se cumplan con el programa todas las autoridades involucradas, ¿verdad?, la sociedad civil irse al amparo contra las autoridades que no cumplan con los objetivos del programa. Para mí, esa es mi opinión, y que debe darse, debe haber completamente una coordinación de todas las autoridades, convocada por el municipio a través de su presidente municipal y a todas las autoridades, federales, estatales y municipales. Jorge, por favor, tus comentarios finales. Gracias, Esteban. Bueno, en mis comentarios finales voy a diferir de nuestro querido abogado. No son turistas. No existe la clasificación para ellos. Es decir, ellos no se encuadran más bien en una clasificación que los pudiera clasificar como turistas. Sin embargo, vienen a Acapulco a un evento de motociclistas, pero no necesariamente a hacer turismo. Hay que recordar que, de acuerdo con la OMT, la Organización Mundial de Turismo, del Turismo, un turista es aquella persona que se desplaza fuera de su lugar de residencia habitual por un periodo mayor de 24 horas, menor de 6 meses, con fines de ocio, de diversión, de cultura, de salud, religioso. Y ninguno de ellos se encuadra en esta definición, porque obviamente ellos no vienen a hacer eso, vienen a hacer desmanes, vienen a alcoholizarse, vienen a tirar balazos, vienen a saquear, vienen a inclusive hasta chocar y morir. Eso no es turismo, obviamente, ¿no?, dentro de los cánones establecidos. Y bueno, la parte que corresponde a la convocatoria que tiene que liderar el municipio, yo creo que esa es su obligación, ¿no? El municipio tiene que estar siempre atento a cualquier movimiento de personas que pudiera darse, y este tipo de movimientos de jóvenes o de personas que vienen en las motocicletas, pues yo creo que tiene que ser más organizado, ¿no? No sé cuál sería la fórmula para poder tener un evento de esta naturaleza, pero ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Aquí deberían de intervenir no solamente la autoridad, sino también empresarios del tamaño, lo hemos dicho, de un Carlos Slim, de un Güero Burillo, que ha traído el Mex Tenis, que son eventos masivos y que además los hacen de manera ordenada y hasta con un éxito internacional, que han colocado a Acapulco otra vez en la palestra de los destinos turísticos internacionales, ¿no? Yo creo que aquí no hay que tenerles miedo, hay que invitarlos a ellos también a que le entren a este tipo de eventos y, ¿por qué no darles la confianza a que ellos sean los organizadores, ¿no? Probablemente lo hagan con mucho éxito también. Por alusiones personales, derecho de réplica. Únicamente decirle al licenciado Jorge Muñoz que la Ley General de Turismo, la Ley Estatal de Turismo y el Reglamento Municipal de Turismo dan la definición de turista y dice: persona física se desplaza de su lugar de residencia habitual a otro y utiliza los servicios turísticos que establece la ley. Los motociclistas se desplazan de su lugar de residencia habitual a Acapulco y utilizan servicios turísticos establecidos por la ley. Por cuestión jurídica, sí son turistas. Entraríamos en un debate, ¿eh? Lo dejamos para otro programa, si les parece. Nada más me permito decir, sí, efectivamente, esa es Sí. la legislación local. Ok, perfecto. Pero la definición internacional Ok. de la OMT es la que yo a la que mencioné. tú Sí. hiciste referencia. Muy Así bien. es. Víctor, por favor, tus comentarios finales. Pues yo creo que llegamos a una conclusión importante de hacer una serie de propuestas al ayuntamiento, al gobierno del estado, para que hagan la convocatoria en forma oportuna cuando tengan cualquier tipo de propuesta de evento con características masivas,
para establecer los controles, que decíamos puede ser el Akamoto, puede ser un festival de música, de rock o de alguna otra cosa, Avándaro, pero donde me acuerdo. se tengan cuestiones masivas y que no se ponga en peligro ni en riesgo ni tanto la identidad de las personas visitantes ni tampoco la de los ciudadanos, y se haga respetar la ley. Muy bien, pues le agradezco mucho al psicólogo Víctor Jorrín Lozano, quien es rector de la Universidad del Español, que nos haya acompañado la tarde de hoy. También al licenciado Felipe Esteban Gómez Gutiérrez, quien es académico y abogado postulante. Gracias por su compañía el día de hoy, Felipe Esteban. Por supuesto, al licenciado Jorge Muñoz, expresidente del Colegio de Licenciados en Turismo del Estado de Guerrero y miembro del panel. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Al contrario. Pero sobre todo le agradezco a usted que nos haya permitido entrar a sus hogares y lo invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una espléndida semana. tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.